Vamos a comenzar la clase. Eclesiología bíblica número 4 es el gobierno de la iglesia. Es algo maravilloso. Porque ¿Está grabando? Sí, claro que sí. Estamos grabando, pero lo vamos a subir al Face. Nada, al YouTube. ¿Cuaderno para apuntes? ¿Mandé? No, fíjese. Voy a agarrar una hoja. Si está ahí, me trae una por ahí, por favor. Ya que voy a ver si... Trae su libreta. Toda tiene blancas. Es que yo por salir a las carreras no me traje mi bolsa y mi soga. Ah, Yo también dejé todo en la casa. ¿en serio? Pero no, yo escucho así, Sí. y ya sabemos. Bueno, ahí como quiera. Ya Usa. ha recibido las clases, ya las sabe bastante. Y nosotros todavía pues no matan. Hombre, viera que ese del examen de hermenéutica, eso sí que sacó el jugo, porque ve que era sacarme, investigar lo que es de 5 cosas. Ay, no, Dios mío. Pero se da cuenta que se abre más el entendimiento. La hermenéutica es algo muy fundamental para un cristiano. Usted ya ha recibido estudios, ya más o menos tiene más conocimiento. Nosotros estamos completamente... Es que yo pienso, alguien que quiere enseñar o que enseña, por muy escaso que esté, bueno, por muy, ¿cómo le dijera? Si va a enseñar a los niños, aún así tiene que tener un conocimiento hermenéutico, porque no podemos decirle a los niños de una cosa cuando en realidad la Biblia nos dice otra. O sea, sí, estamos poniendo en peligro también a esos niños desde pequeños, ¿me entiende? Entonces, yo le estoy leyendo a mi niño un libro de historias de la Biblia. Apá, la Biblia, apá, vamos a leerla. Sí, mijo, vamos a leerla. Y hay cosas que no están correctas ahí, pero ya yo me tomo mi tiempo y le explico, mira, porque así, y cuando puedo, agarro el celular y le busco los versículos bíblicos de concordancia ahí, y ya los miramos, y ya él se queda con el pensamiento. Y él, como se acuesta conmigo, él ora todas las noches conmigo, y para mí, wow, es un privilegio bien grande, instruir al niño chiquito, ¿me entiende? Y créame que la clase de hermenéutica es importantísima para todos nosotros, tanto también como para enseñar a nuestra propia familia, porque es importante que ellos conozcan todo el consejo de la Escritura. Y créame que si usted la vio así como medio así, medio difícil o como que medio no le entiendo, sígalo practicando y después cada versículo bíblico que mire cuando esté leyendo la Escritura dice, esto es una concordancia con aquel versículo bíblico de allá, esto aquí el apóstol Pablo está diciendo esto porque él iba caminando y así. El mismo Espíritu Santo le va dando entendimiento a la Escritura, que solamente un versículo bíblico usted puede hacer podría decir un bosquejo de una predicación tal vez de 1 hora. ¿Me entiende? De todo el entendimiento que el Espíritu Santo da por medio de la hermenéutica, ¿me entiende? Porque cuando no comprendemos la hermenéutica, se nos vienen pensamientos de una cosa, de otra, y al último hacemos una ensalada y al último nadie entendió nada, ¿me entiende? Y ahí está el problema. Pero la clase hermenéutica es bien, bien fundamental para todos nosotros. Y les va a tocar el próximo año. Bueno, entonces, Eclesiología bíblica. Y hermana, número 4. ya no va a terminar dando clases ya después del próximo año. Sí, ya nomás que se gradúe. Le falta el Tercer año. No le falta. Sí. El otro año me falta el tercero. No, Y ya. pero usted ¿Usted también? Usted puede dar el primero y ya el primer año ya lo puede dar porque ya cursó las clases. Pero yo voy a estar recibiendo clases. Uh-huh. Si la hermana Yanea ya dio clases también, Pero ella se graduó Ya igual con nosotros. Sí, ella salió. ya Sí. terminó de todas. Sí. Hola. Dios le bendiga, hermano. Solo ustedes comen. Véngase para acá. ¿Ah? Véngase para acá. Estamos comiendo No, pero pan del cielo. Los veo hasta con folletos y todo, y a mí ni la hora me dejan. Ahí tenemos folletos, muchos, bastantes. Ok. No hay excusa. No excuse. Yo creo que se necesita más información, más, ¿cómo se le dice? Sí, información, decir del púlpito, las actividades, sí, información es. Sí. ¿Cómo decir las actividades? Sí, del púlpito, están instando a la gente, repitiéndoles cada rato, hermano, hay instituto bíblico, tal día, porque una hermana me preguntó, ¿cuándo fue? ¿Para qué fue el culto? Sí, en el culto de oración el martes, me dice... El gobierno de la iglesia. Dice, el gobierno de la iglesia como encabezado. Dice, la iglesia tiene un gobierno teocrático.
teocrático quiere decir que es un gobierno de parte de Dios. Teo viene de la palabra Dios y crático viene de la palabra democracia. Como gobierno, pues, perdón. Si es gobierno teocrático, es como el gobierno de Dios. Dice, es decir, que la iglesia tiene que ser dirigida con los principios y la autoridad de la palabra de Dios. Claro, si es el gobierno de Dios, tiene que ser con los principios y la mente de Dios. Eso es la palabra de Dios. Dice, hablemos un poco acerca de la autoridad, porque si vamos a hablar acerca de teocracia, tenemos que hablar de qué es un gobierno, el gobierno de Dios, pero ese gobierno no es solamente a ver si lo quieren, a ver si lo ocupan. No, es una autoridad. Entonces, quiero ver primero lo que es, dice, hablemos acerca de la autoridad. Dice, un pequeño resumidísimo resumen acerca de la autoridad. Dice, donde no hay autoridad, hay anarquía. Entonces, ahora les voy a dar lo que significa anarquía. ¿Dónde está eso, verdad? Es un resumen que saqué yo como Donde no hay autoridad. hay anarquía. Espérese. Ajá. ¿O eso no está aquí? No. Estuve investigando mucho acerca de eso y... Hay anarquía, dijo. Exactamente. Donde no hay autoridad, hay anarquía. Autoridad, hay anarquía. Ok. Dice, ¿qué significa o qué es la anarquía? Eso grábese en la mente para que podamos continuar con la clase porque ya nos falta como una hora. Entonces, la anarquía es cada quien haga lo que quiera sin respetar la autoridad o sin respetar al prójimo, aquel que nos rodea. Porque toda aquella persona que no está sometida a la ley es una persona que está sin ley, y si esa persona no está sometida a la ley, entonces no está sometida ni a autoridad, y al momento de que esa persona no respeta la autoridad, tampoco está respetando a su prójimo, ¿cierto? Entonces es toda aquella persona que es rebelde. En pocas palabras, la anarquía es todo lo contrario a un orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la iglesia debe haber orden. Porque no podemos... ¿Qué es la anarquía? ¿Eh? La La anarquía es todo lo contrario de... No, lo que Un acaba de decir orden. ahorita. ¿De qué? Ahorita que dijo, lo último que dijo. Eso de que dice, en pocas palabras, la palabra anarquía es todo lo contrario a un orden. Entonces, si Dios estableció un orden en la iglesia, tenemos que respetar ese orden. Si no, nosotros seríamos unas personas sin autoridad y sin respeto al prójimo. Entonces, todo lo que tiene, todo lo que es anarquía es todo contrario a lo que es un orden. Dice, por eso donde hay personas, tiene que haber una autoridad y un orden, tanto en lo cívico como en lo eclesiástico. Imagínense un mundo totalmente sin autoridad. Los Estados Unidos, gracias a Dios, de que no está tan corrompido como están nuestros países. Vemos las guerras en México. ¿Por qué? Porque son personas de anarquía que no están sometidas a la ley. La ley son ellos mismos. Entonces donde no hay ley, hay descontrol, hay desorden, y ven como esas personas, sin respetar la edad o sexo o color de piel, esas personas, los guerrilleros, los narcos, se levantan a cualquier persona, incluso levantan familias completas y a todas las matan. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay un desorden. Entonces, si hubiera una ley, ¿me entiendes? Si ellos respetaran la ley o la autoridad, ellos jamás harían eso, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos una persona no puede traer una cerveza abierta y manejar porque le cae todo el peso de la ley. En nuestros países no, se le llama que es bien valiente.
¿Me entiendes? Y aquí se le llaman tontos a los que hacen eso. ¿Por qué? Porque en realidad es tentar la ley con ese tipo de cosas, exactamente, acciones más que nada. Entonces, nosotros, bueno, como decíamos, dice, donde hay personas que tiene que haber autoridad, o sea, en todas partes donde haya personas, imagínense, si no sé, 3 matrimonios quedan encallados en una isla desierta, y si esas personas, póngale, no se respetaran o no hubiera ley entre ellos, o que sea la ley moral, pues cada quien se pescaba la esposa de cada quien, ¿me entiende? Y no habría, o mataban al novio, al esposo de una y agarraban a esa muchacha y pues para que no me estorbe mi esposa la mato. Se hace un despapalle, ¿por qué? Porque no va a haber autoridad y no va a haber ley. Pero tenemos la ley moral de Dios que nos dice que eso es pecado, eso está malo. Entonces cada quien respeta al prójimo, pero ¿por qué? Porque aún así, aunque en esa pequeña isla no haya un policía, nosotros tenemos que respetar al prójimo, tenemos que respetar a las demás personas. Ese es lo que es una autoridad que nosotros ya tenemos que respetar y que es la autoridad que nosotros mismos tenemos en nuestra mente. Entonces, si no, fuera un desorden. Decimos en lo cívico, que es con las personas, la ley terrenal, como en lo eclesiástico. Imagínense que de repente en esta iglesia esté predicando la pastora y se levanta ahí alguien por allá. Yo tengo palabra de Dios, y viene, se sube, le quita el micrófono a la pastora. Esa persona no es ni bautizada, no es ni bautizada, no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Se sube y dice Dios esto, y que y que usted está engañando a su esposa con tal persona, y usted, así, y usted, eso, y dijera uno, Dios le mandó a decir eso, ¿usted lo creería? No. Por supuesto que no, porque en realidad eso sería un desorden. Pero se da eso, Sí se da, pero es el mismo diablo manejando, caminando, porque donde está la iglesia del Señor, estamos viendo, hay autoridad y hay un orden, ¿cierto? Por eso se le asigna, hermano, usted va a dirigir, usted va a predicar, y usted va a hacer esto, y usted va a hacer esto, y el grupo de alabanza. Imagínese si alguien que sabe tocar la batería de repente diga, no, quítese hermano Eli, yo voy a tocar la batería, y es un desorden, exactamente. Entonces, todo el culto se lleva por medio de un orden, y ese orden tiene que glorificar a Dios, ¿cierto? Bueno, entonces tanto en lo cívico como en lo eclesiástico tiene que haber un orden, ¿amén? Ok, vamos. ¿Hasta aquí todo bien o...? Todo bien. Sí, ok. Bueno, dice, la autoridad suprema, mira, nomás para recalcar, la autoridad suprema de la Iglesia Universal es Cristo, que Él compró con su propia sangre, ¿amén? ¿Quién es quien en su soberanía, y mediante las instrucciones de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, define las creencias, para empezar, en las creencias no traídas las creencias no traídas del budismo, de los musulmanes, de otras denominaciones que están erradas totalmente o que han caído en apostasía. Dice, creencias, actitudes, una actitud como decía yo, como yo les decía, o viene cayendo lo mismo, acerca del carácter de Cristo sobre nosotros, las actitudes, las acciones de sus santos. Dice, los creyentes que por medio de las Escrituras, Cristo confiere dones, orden, disciplina y normas de adoración para la iglesia local. ¿Qué necesitamos nosotros para adorar a Dios? ¿Traer el Macarena? ¿O traer el cachibombo? O no sé. Yo digo de aquellos tiempos porque ya estoy desconectado totalmente de eso. Ya hace 20 años. Entonces, las normas, la disciplina, las normas de adoración para la iglesia local, todo proviene de la Escritura. No lo estamos tomando de otra fuente que no sea de la Escritura. Todo tiene que estar centrado en la misma Escritura. Vamos a ver en la última clase ¿cómo se llama la última clase? Chécame
O... La que pasamos. No, la última clase que vamos a tener es la eclesiología, Oh, sí. de ¿cómo dice? Geografía bíblica. No. La última clase que tenemos ahí, la misma eclesiología. Sí. De una iglesia saludable, pero no me acuerdo cómo. La composición de la iglesia. No, me faltan hojas. La composición de la iglesia, el origen de la iglesia. El perfil de una iglesia saludable. Esa. El perfil de una iglesia saludable. Ahí vamos a ver todos estos aspectos de cómo Dios quiere que se le adore, cómo tiene que ser una predicación o las alabanzas. También tiene que ser todo, eso tiene que ser cristocéntrico. Porque aquí el perfil de una iglesia saludable. Sí. Es la que sigue de esta que estamos. ¿Sí? Es el anterior. No, hay otra, No. creo yo. No, hay otras dos, creo. Sí, hay otra, sí. Tenemos 3 clases más después de esta, creo yo. Ujú. Sería la naturaleza de la iglesia. Ya la vimos. Bueno, esa ya la vimos, ¿verdad? Ajá, Sí. la vimos de flash. Oh, sí, la vimos en un flash. Sí. Los propósitos. La No. misión de la iglesia. No, el otro. Bueno, eso a ver si los puedo resumir El perfil para poder de una terminar. iglesia saludable. Esa, el perfil de una iglesia Es la que saludable. tenemos la última. Sí, eso va a ser ya la conclusión de la clase de eclesiología, pero ahí nos enseña que todo tiene que ser cristocéntrico. Y eso jamás se nos tiene que quitar de nuestra mente, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Y si no está el Espíritu de Dios, si no está Cristo, tampoco va a estar el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Entonces, si no hay el Espíritu Santo de Dios, si no hay Cristo, entonces vamos a meter cualquier cosa a la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con las iglesias esas que han adoptado el LGBT y todas las letras que tienen ellos? Pues ya son bastantes. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Ellos han adoptado todo eso. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Porque si estuviera el Espíritu Santo de Dios, lo redargulliría, le decía, eso está incorrecto. Pero ellos se han guiado, se han dejado pues manipular ya por la ola de descomposición social, que realmente es dudable que ellos puedan sentir a Dios. Entonces, si ellos no tienen como la Biblia como céntrica o el Espíritu Santo como el guía en esa iglesia, porque recordemos que el gobierno de la iglesia es Cristo, pero el agente espiritual es el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo veíamos en la clase pasada. Entonces, si no está el Espíritu Santo de Dios, cualquier persona va a hacer lo que le da su gana, ¿entienden? Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar en este lugar, de que no se nos meta todo ese tipo de cosas, cuestiones que ya han hecho corrosión en una infinidad de iglesias. Pero recuerdan lo que dice la Escritura, dice, el que persevera hasta el fin. Entonces nosotros tenemos que perseverar en la sana doctrina hasta el final. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué más queremos? Tenemos la guía de la palabra, ¿qué más queremos? ¿Amén? Bueno, dice, los creyentes por medio de las Escrituras, Cristo confiere dones, orden, disciplina y normas de adoración para la iglesia. Lo voy a leer rápidamente. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón de la cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Entonces, ¿quién manda aquí en lo espiritual? Cristo. Tiene su agente espiritual que es el Espíritu Santo, el que guía. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, si la iglesia tiene la autoridad espiritual, Cristo pescó la cabeza del enemigo, la pisó y nos ha dado esa autoridad a nosotros. Eso es lo maravilloso, que no estamos solos, tenemos la autoridad de Cristo. O sea que todo espiritual que conquistó Cristo está bajo el poder de la autoridad de la iglesia. Ojo, ahorita todo lo espiritual Cristo lo ha sometido. Bueno, y lo terrenal, dice en Salmos 8, dice que Él... ¿Para qué me metí en esto? Si no, ando muy bien de mi memoria. Pero dice que Él va a someter todas las cosas, pero al final de los tiempos, ya cuando todo dominio, autoridad y todo eso ya esté bajo sus pies.
No sé si, bueno, búsqueme Salmos 8. También está en Hebreos capítulo 2, parece. ¿Salmo qué? Bueno, la hermana Natalia va a buscar Salmos 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste. Ujú. La estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Sígale. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mire, dice que nos dio la autoridad sobre toda cosa terrenal. Eso fue a los padres, Adán y Eva, pero ellos perdieron eso. Entonces dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos coronó de gloria y de honra. Chéquenle, encontró ¿En Hebreos qué dice? Hebreos capítulo 2, parece. Más que no recuerdo qué versículo bíblico es. Y a ver si no bateo con la tableta. El hijo menor hecho que los ángeles. Es la misma. Sí. Vamos a ver. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Es el 2.5, dice así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Mire, directamente, es Hebreos capítulo 1, versículo del 12, lo voy a leer. Dice, y como... del 13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, habla aquí de Jesucristo, de que no hay ángel, pues. Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, ¿a cuál de los ángeles? A nadie. Dice, le dijo estas cosas. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga... Eso es una profecía acerca de Jesucristo. Y el 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán salvos? Herederos de la salvación. Uh-huh. No son todos espíritus ministradores. Esto es a los ángeles. Sí, ciertamente dice, de los ángeles dice, el que hace los ángeles de espíritus y ministros llama de fuego. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad y centro de reino. Dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos y las obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como un vestido que... no, yo creo que este no es el versículo bíblico. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Dice, porque aún así, dice, le da ese versículo bíblico, dice... hiciste menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y pusiste sobre las obras de tus manos. Sí, es ese. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, pero en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. O sea, sí, las cosas terrenales todavía no están sujetas. Dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado en gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios juntase la muerte por todos. Dice, porque convenía que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, a quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, permanece por aflicción el autor y la salvación de ellos. Dice, porque ¿qué significa que son santificados de uno todos? Por lo cual no se avergüenza llamar a los hermanos, diciendo, anunciaré a mi nombre a tus hermanos. Bueno, yo creo que le vamos a dejar esto. Pero dice que aún así todas las cosas no están sujetas todavía bajo sus pies. ¿Por qué? Porque todavía falta que llegue el milenio y el juicio del gran trono blanco, para que ya todo esté sujeto. En Salmos capítulo 2 dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y las personas piensan cosas vanas? El que está en los cielos se reirá. Dice que juntos... Bueno, ya que abrí la Biblia, vamos directitos. Salmos capítulo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, y contra Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, todas las cosas todavía no están sujetas, pero va a llegar el día en que todas las cosas, tanto como espirituales como terrenales, van a estar sujetas todas ya a Cristo. Entonces, Dios no tiene el control de la tierra, sí lo tiene, porque no hay nada fuera de Él. Pero en su justicia, Él en cierta forma no se está metiendo mucho en las cuestiones estas terrenales. Por ejemplo, podemos verlo. ¿Por qué hay muchos misioneros que mueren si ellos están llevando la palabra? ¿Por qué hay tantos pastores que de repente mueren de asesinato, los asaltan, los matan y todo ese asunto? ¿Esa es la voluntad de Dios? Pues Dios le permite que esas cosas sucedan, porque todas las cosas nos ayudan para bien, pero Dios permite que esas cosas sucedan. Es mejor estar en la presencia de Dios, como decía el apóstol Pablo, pero en realidad, yo pienso, si fuera por Dios, Él quisiera, como dice la Escritura, que ninguno se pierda, ¿me entienden? Pero todas las cosas tienen que obrar para bien. Seguimos. ¿O alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿No? Pregunten. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, todo el poder. Así que, bueno, ya dejando los versículos bíblicos, dice, así que si la iglesia es invisible, también tenemos que saber que su gobernante es invisible. Amén. Tal vez nosotros estamos físicamente aquí, pero en lo espiritual, el Espíritu Santo nos está acompañando, ¿entiendes? Y es el que nos está dando el entendimiento de las cosas, porque nosotros por nosotros mismos no entendemos las cosas, pero tiene que haber un agente espiritual que es el que guía, instruye a la iglesia y es el que reparte dones. ¿Se recuerdan lo que decía ahorita? Así también Cristo constituyó gobernantes visibles para la iglesia visibles. Entonces, dejamos ahora sí de un lado lo que es la cuestión espiritual y ahora vamos a ver las cosas visibles, porque vemos que la autoridad en la cuestión espiritual es que se trata de la eclesiología, se trata de ver los dos aspectos, lo espiritual y lo terrenal. Vemos desde la primera clase, hemos estado viendo eso. Entonces, ya vimos que en todo, Dios, en lo espiritual, todo tiene bajo control. Y ese control nos lo da a nosotros también. Tanto en lo espiritual, como vimos ahorita que todo el poder se le dio a la iglesia, tanto como en lo terrenal también. Entonces, vimos la cuestión espiritual en un resumen muy breve, pero espero que haya sido entendible.
en las cuestiones espirituales, quién tiene el control de todas las cosas. Y ahora vamos a ver lo terrenal, que eso es ya un poquito más, bueno, ya lo vamos a ver más familiarizado. Si estamos un poco inmiscuidos en las cuestiones de liderazgo, vamos a ver todas las cosas ya un poquito más familiares. Vuelvo a tomar otra vez el versículo, el escrito dice: y así también Cristo constituyó gobernantes visibles para la iglesia, para las iglesias visibles. Entonces, la iglesia invisible. Recuerden cuando hablábamos acerca de que puede haber servidores que no sean convertidos totalmente. Entonces, en cuestión espiritual, Cristo tiene el control. En cuestión terrenal, nosotros tenemos que tener el control, porque aún así esas personas, si no son totalmente convertidas, tampoco no pueden hacer, por ser líderes, van a decir: no, a mí ahorita Dios me ha dado una palabra, viene y se sube. Aunque sea líder, no se puede. Hay un orden, ¿me entiende? Entonces, el control lo tenemos que también nosotros tener aquí en la iglesia. Recuerda, no sé si ustedes estuvieron cuando una vez nos visitaron dos personas, venían de Florida. Era una mujer vestida así como harapienta, y el señor con un paño en la cabeza, así como si fueran hippies, pues. Ya nos visitaron, hablaban inglés, y bueno, los dos hablaban inglés, pero más el hombre hablaba español. Y la mujer un español mucho. Bueno, y ahí está, ¿no? Pues que esto y que lo otro. La predicación y todo eso, no me recuerdo quién estaba predicando en ese entonces, ya tiene muchísimo. Entonces esas personas le pidieron, no recuerdo a quién, que si podía hablar con la pastora, y la pastora Sara, creo, que si podía darle la oportunidad de poder decir una palabra, porque ellos traían una palabra. Y dijo: sí. Voy a preguntar a la pastora, y ya la pastora dijo: sí, pues va aquí abajo. Pues viene y visita. Bueno, esa persona: no, que sí, y que en tal parte dice que la prosperidad de los ricos iba a ser para la iglesia, que quién sabe qué. Todos nos quedamos viendo así uno para otro, ¿y estos qué? Y empezó a hablar que la riqueza, y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Me acuerdo, llegó la pastora, el pastor Francisco: por favor, ya. Pues sí, ¿me entiende? Pues sí, respetuosamente, y ya ellos se sentaron. De repente cuando ya se habían ido, pero pues en realidad ellos saben dónde venían, o qué pensamientos traerían, o qué mente traerían, pero en realidad no era algo, ¿cómo le dijera? Algo bueno, o algo, ¿cómo le puedo decir? De buen pensamiento, pues. Entonces le digo, ellos, no sé de dónde les saldría eso, si ellos venían acostumbrados de hablar ese tipo de palabras, no lo sabemos. Entonces, lo que sí, de que decentemente y con orden, no le dijimos: fuera, no, sino que, por favor, sí se puede retirar. Hermano, es que en ese asunto así, de esa manera, ni los tenían que haber dejado pasar adelante, no. Sino que tenía la pastora que hablar con ellos, que es lo que necesitan. Sí, pero le digo que no recuerdo quién era. Entonces, dependiendo lo que era la pastora, pues tenía que ver si en realidad los dejaba o no los dejaba pasar adelante. Sí, no se puede. Bueno, y es que, ¿cómo le dijera? Es que cualquier persona puede traer un título de cristiano y puede no ser cristiano, ¿me entienden? Y una vez también se nos, por recomendación, llevaron a predicar a un hermano, y ese hermano empezó a hablar que el dinero, y que lo que dicen de Cash Luna es pura mentira, y luego que lo que dicen de Guillermo Maldonado también es pura mentira, y que a él, su hijo, que ahora gana quién sabe qué tantos millones, y empezó, y todos nos quedamos viendo así, uno con otro, diciendo, y por respeto, también se le pidió que por favor, pero venía recomendado, ¿me entiende? Ese predicador. Entonces, ¿me entiende? O sea, sí, no puede haber un tipo de desorden así. Y como si en ese aspecto de que invitaron a un predicador y empieza a sacar cosas que no son bíblicas, entonces lo que hay que hacer es hablar respetuosamente con él. Se actuó conforme al protocolo correctamente, ¿me entiende? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí me entienden? Entonces, ese es el orden que nosotros tenemos que tener como la iglesia visible, para que esas cosas no sucedan.
Entonces, el discernimiento de espíritu es muy importante, porque al momento de ver a una persona, el discernimiento de espíritu te dice, sabes que esta persona, hay algo que no me gusta, y hay algo que no me gusta, y hay algo que no me gusta. Lo que tiene que hacer uno, en vez de hacerlo menos, de llamarlo, venga, oiga, ¿y usted qué? O aquí, para allá, para acá, y todo ese asunto. ¿Entiende? Sí, hablar con esa persona y ver por medio de sus palabras qué tipo de cosas trae, pues. ¿Me entiendes? Sea una visita o sea lo que sea. Yo así cuando hay personas que miro, a veces, a mí me gusta mucho hablar con las personas, a que no las conozca. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo está? Y, bien, primo. Ya dije, ya me abrieron la puerta. Aquí me meto. No, hombre, ¿qué tal? Mire, que este asunto, ¿cómo le parece? Que esto, que el otro. Y luego después empiezo a hablarle de evangelio, ¿me entiendes? Y hay personas que yo veo que se miran religiosas, y esas son las que me encantan a mí. Porque, ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga, ¿cómo está? Y todo ese asunto. Y al momento de decir Dios le bendiga, cuando son, ya los conozco muy bien, cuando son testigos de Jehová, ellos dicen, no dicen, ¿cómo está? Porque sabe que el Dios le bendiga lo usamos nosotros los cristianos demasiado, ¿me entienden? Y ellos son los que no les gusta, a menos que sea como le dijera, un líder o un anciano, él ya sabe para dónde vienen los trancazos, entonces se queda a tirar golpes, ¿me entiendes? Sí, a tirar y dar y recibir y dar y recibir. Entonces, eso es lo que a mí me gusta platicarles. Y luego, cuando se miran medio religiosos, yo empiezo a hacerles preguntas, las fundamentales. No ni les pregunto acerca del tabernáculo, las fundamentales, las cristianas. Y a veces no saben, digo, fíjate que sí era cierto lo que me decía el Espíritu Santo, que esa persona se cree cristiano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque le falta lo fundamental, pues, de un cristiano, que son las doctrinas esenciales, las que nos dan salvación, ¿entiendes? Entonces, y eso es bueno porque va uno, ¿cómo le dijera? El discernimiento de espíritu lo va uno procesando y lo va fortaleciendo cada vez más, ¿me entiendes? Y después el Espíritu Santo nomás te dice, mira, esa persona sí, así. Ok. Pero ya eso es lo que nos falta muchísimo en la iglesia, ¿me entiendes? Para que no venga cualquiera. Y yo traigo palabra de parte de Jehová. No, bueno, póngase en la lista. Hay muchos en la lista, siéntese ahí, ¿me entiendes? O venga, a ver qué palabra trae. Vamos a la oficina. Bueno, aparte, para empezar, usted dice que trae palabra, ok. Dígame, ¿qué denominación? No, es que yo soy un cristiano errante. No. Ay, se cayó ahora sí. Tanto que andó bailando que se cayó ahora sí. Entonces, nadie puede decir yo soy un cristiano errante. No, tiene que estar sometido a una congregación, a líderes que lo están pastoreando como ovejas, ¿cierto? Somos ovejas, ¿me entienden? Entonces, ya hasta me salí del tema, creo. Bueno, entonces es lo que nosotros nos falta en cuestión terrenal, ¿entiende? El orden físico o aquí eclesiástico, el cual también se glorifica espiritualmente Dios, ¿me entiende? Entonces, vamos a seguir ahora sí, porque ya yo creo que ya comí bastante tiempo. Entonces, vamos, dice... No, yo venía bien cenadito, gracias a Dios. Dice, el Señor Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras estableció ancianos, pastores, como personas responsables de cuidar y guiar las iglesias locales. Amén. Ojo, Dios no puso el sistema piramidal en la iglesia como gobierno monárquico, sino como un sistema de servicio y responsabilidad. Entre paréntesis puse, nuestros dirigentes merecen todo el respeto de nosotros, porque ellos darán cuenta de su mayordomía. Entonces, este sistema que tenemos nosotros aquí, como la pastora, líderes, diáconos y la congregación, no es un sistema de autoridad, sino es un sistema de responsabilidad. O sea, si el diácono en la noche que se va a dormir, ora por la iglesia, ora por su familia. La pastora tiene que orar por su familia, por la iglesia, por los diáconos, por los servidores, por los sugieres, por aquellos que no se han convertido. Tiene muchísimo, o sea, sí, es una responsabilidad,
¿me entiende? Poner en las manos de Dios a todo mundo. Y yo como iglesia, pues pongo en las manos a los hermanos los que el Espíritu Santo me va poniendo en la mente, pero no es igual a como es una responsabilidad con la pastora, ¿me entiende? Incluso, pastora, mire que me duele mucho la cabeza, hermanos, son las 2 de la mañana, pastora, ore por mí. No, pues es que ore usted. Está bien, voy a orar por usted. Y luego, a los 30 minutos, pastora, no se me ha quitado. Pues tómese una pastilla, pues. Yo tomo una pastilla para el siguiente día. Pastora, es que no puedo dormir. No, sí, yo también, dice la pastora. Ahorita me dejaste dormir. Ahora soy yo la Sí. ¿Me entiendes? O sea, sí, la responsabilidad es más grande. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y extiendo lo que es el amor de nuestros dirigentes hacia nosotros. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice el apóstol Pablo acerca a los tesalonicenses, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. O sea, si el apóstol Pablo dice que la iglesia en Tesalónica, o me imagino que todas las iglesias, porque él es una persona totalmente responsable de todas las iglesias, en su corazón él lo decía, dice, yo como ausente como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu ante ustedes, esa persona que cometió pecado, sáquelo de la congregación. Primera de Corintios capítulo 5 parece. Entonces dice el apóstol Pablo, me han llegado a ser tan queridos, dice, sino que también nuestras propias vidas, porque no habéis sido ustedes tan queridos, tan amados, la congregación en Tesalónica. Y le vuelvo y repito, a todas las congregaciones. Mateo capítulo 20, versículo 25, dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gentiles... los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese es el sistema piramidal que tenemos nosotros, lo que es acerca de servicio y responsabilidad. ¡Ay, seguimos! Porque se nos va acabando el tiempo. Dice. Otros sinónimos que se usan en las Escrituras para referirse a ellos son obispos, supervisores o administradores. Cada uno de ellos, de estos títulos, connotan implicaciones prácticas. Formas de gobierno en la época apostólica. Eso no lo tiene en su libro, pero tampoco no le voy a pedir que lo anoten porque se nos va a pasar el tiempo. Así es que grábenlo en sus mentes mejor. Dice en Jerusalén, Jacobo era el hermano del Señor. Dice pastor y presidente. Está en Hechos capítulo 15, versículo del 3 al 4. Dice, nos enseña acerca de la iglesia, apóstoles y ancianos. Esa era la forma de gobierno terrenal que había en la iglesia primitiva. Otro, Gálatas capítulo 2, 9. Habla acerca de Jacobo, Pedro y Juan como columnas de la iglesia. En Antioquía habla acerca de profetas y maestros. En Hechos capítulo 13, versículo 1. En Éfeso habla acerca de la iglesia que fue gobernada por medio de ancianos. En Hechos capítulo 20, versículo 17. En Corinto había organización congregacional. Hechos capítulo 18, versículo 8. O sea, sí, habían gobiernos terrenales que tenían en cada iglesia. Unos, como vimos, eran apóstoles, otros profetas y maestros. Entre esos maestros, hago un remarque ahí. En Antioquía era donde estaban congregados Pablo y Bernabé. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo maravilloso de una iglesia, la iglesia de Antioquía, porque dice que ahí los servidores, los que enseñaban la palabra, eran, no recuerdo el nombre de los otros hermanos, pero entre ellos venía Bernabé y Pablo. Y recuerdan que la primera iglesia que le llamó cristianos a los cristianos fue la iglesia de Antioquía. Entonces, la iglesia de Antioquía era una iglesia fuerte espiritualmente.
Porque imagínense tener de anciano, de maestro a Pablo, a Bernabé, ¿me entiendes? Entonces hasta que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para que lleven el evangelio a los gentiles, ¿me entienden? Entonces, pero es algo que hay que recalcar, lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. Seguimos. Dice, en las Escrituras hay condiciones claras en cuanto al carácter y la capacidad de los ancianos, que los ancianos deben cumplir para ejercer dignamente el liderazgo. O sea, sí, Pablo y Bernabé no estaban en la iglesia de Antioquía enseñando nomás porque Pablo pues era famoso. No, pues, era famoso ahorita en este tiempo de nosotros, pero en aquel tiempo era odiado por los judíos. Y todavía ciertos cristianos le tenían temor porque era alguien que estaba persiguiendo a la iglesia y había personas que sí creían en él. Entonces, pero había ciertos requisitos que ellos tenían que cumplir para poder para ejercer algún liderazgo en la iglesia. Voy a saltarme un versículo bíblico que tengo ahí, de Hechos capítulo 20, 27, pero me voy directamente a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Las cartas de Timoteo, las dos cartas de Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón, son cartas pastorales. Sí, recuerda que lo veíamos el otro día en la hermenéutica. Son cartas pastorales, esas van dirigidas hacia los pastores. Son cartas de discernimiento, sabiduría, de orden eclesiástico. Están ricas en ese aspecto, esas cartas. Mire lo que le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Muchos la saben, estos versículos bíblicos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, sí, que no haya nada que acusarle, marido de una sola mujer, o sea, sí, no es de que tenga varias mujeres, no, sino que sea una persona que no se haya divorciado ninguna sola vez. ¿Por qué? Bueno, muchos dicen, no, es que no importa, los requisitos son estrictos, y lo que se refiere aquí es de que, imagínense, si una persona, si yo me divorcio y me vuelvo a casar, y lo viene una persona a decirme, oiga, ¿sabe qué, pastor? Pues que yo me quiero divorciar. No, hermano, ¿cómo cree que se va a divorciar usted? Usted no se puede divorciar. Bueno, pastor, ¿y usted ya se divorció? Porque ya lo hizo. Sáquese la viga, va a decir el Señor ese. Entonces, por eso tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, o sea, sí, pues que todo el tiempo, no se refiere que ya dejó el chupe, no, sino que todo el tiempo esté en sus 5 sentidos cabalmente, porque eso es lo que se necesita en la iglesia, tanto ver las cosas espirituales como las cosas que están sucediendo aquí en la congregación, pues. Prudente, o sea, sí que hable nada más lo que tenga que hablar, no excesivamente. Decoroso, o sea, sí, es una persona, pásale, sí, ¿me entiendes? O sea, sí. Hospedador, pues tanto en cuestiones, a lo mejor vive en un ticuruchito donde nomás cabe él y su esposa y sus 20 hijos, ¿entiendes? Y a lo mejor no hay espacio y él no cumple el de hospedador. No se refiere totalmente a eso, sino que sea una persona, que sea una buena persona para recibir a las demás personas, pues, ¿entiendes? Pues no es imposible, todos parados como sardinitas ahí. Está medio difícil, ¿verdad? Dice, apto para enseñar. Mire, apto para enseñar. No dado al vino, no petenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo que está sucediendo ahorita mucho en esta cuestión de las iglesias de la prosperidad. Son personas que hambrientas de dinero. Y eso ya estaba profetizado. Lo dice Judas, lo dice Santiago, lo dice Pedro, lo dice Pablo. Todos ya sabían lo que iba a suceder. ¿Por qué? El Espíritu Santo les dijo. Bueno, dice, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sí una persona que tenga conocimiento. Pero si Dios te habla no teniendo tanto conocimiento de la Escritura, entonces ¿qué debo hacer? Dios me escogió porque yo conozco el Salmo 23. No, entonces si Dios te escogió, entonces cómete la Biblia.
¿entiendes? Porque ya Dios ya te habló. Entonces lo que tienes que hacer es estudiar, conocimiento. Porque nosotros somos los que enseñamos a las demás personas y esas personas la salvación de ellos está en nuestras manos en cierta forma. ¿Entiendes? Lo que nosotros enseñamos, eso es lo que la iglesia va a aprender. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. Hablando acerca un poquito de la condenación del diablo, recuerda lo que sucedió con Eva. Si ella hubiera tenido tan solo un poco de discernimiento, hubiera dicho, yo no tengo por qué hablar contigo, mi chavo, bórrale, rúmbale, además parece serpiente, ya me voy. Entonces, ¿pero qué? Abre su oído, y ahí es donde entra en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También es algo importantísimo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de la armadura de Dios? Eso significa el testimonio que nosotros tengamos delante de las personas. Si no, la armadura no nos sirve para nada. ¿Me entiende? Efesios capítulo 6. De Tito habla acerca de lo mismo. Habla acerca de cómo ordenar a los pastores. Voy a saltar ese versículo bíblico. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ejemplo de la grey, ¿entiende? Entonces, esas son las cosas. Como dice aquí, son estas escrituras, en las escrituras hay condiciones claras del carácter y capacidades de los ancianos deben cumplir para ejercer dignamente el liderazgo de la iglesia. Entonces vemos todos los requisitos que se necesitan y más que nada el compromiso de apacentar la grey del Señor. Puse como bonus Hechos capítulo 6 versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, y quienes encarguemos en este trabajo. O sea, sí. Primero que nada, tenemos que ser de buen testimonio para poder servir, lleno del Espíritu Santo, con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, esa sabiduría a eso se refiere. Quienes encarguemos de este trabajo, pero si tenemos estas cosas, pero si nos encargan de este trabajo, pero si no lo hacemos, entonces también estamos fallando. ¿Entiendes? Entonces, estos son los requisitos que tenían que tener los diáconos para el servicio. Hicieron los diáconos el liderazgo. Ahora vamos con los diáconos. Dice, los diáconos presentan asistencia a los ancianos en la atención de la iglesia local sin ejercer gobierno. Estos también deben cumplir condiciones específicas para ejercer el puesto. 1 Timoteo capítulo 3 versículo del 8 al 3 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Así, el ministerio, el trabajo de la fe, ¿qué es la fe? El evangelio de la palabra de Dios, con limpia conciencia. O sea, sí, no pensando en el error que cometí y que lo voy a volver a cometer o que aquel me las va a pagar. Y todavía pensando en el ministerio, si no tiene caso, está como aquella persona que decía, Señor, ahí te encargo que le avientes un rayo a aquella persona que me cae gordísimo. Entonces sí, tiene fe, sí, para que le caiga el rayo a aquel hermano, pero ¿tú crees que Dios le va a complacer eso? Claro que no, eso no es una conciencia limpia, está haciendo condenación contra otra persona. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y sí son irreprensibles. Y recuerden, de buen testimonio. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, si no lo hacemos para las personas, lo hacemos para Cristo Jesús. Amén. Ancianos y diáconos deben servir como esclavos de Cristo. Primera de Timoteo, contrarreloj. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 22, dice, no sabe qué, me los voy a pasar estos. Ahí se los encargo en su casa, su casita. Quisiera irme de una vez a los gobiernos, ya para terminar esta clase. Dice, primero voy a hablar de estos versículos bíblicos. Dice, y la iglesia debe seguir el liderazgo de sus ancianos, los presbíteros o presbúteros, que vienen siendo lo mismo, ancianos, o sí, gobernantes. Dice, acordaos en Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordad de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, fíjese, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Entonces, algo provechoso para ellos es que lo hagan con alegría, pero nosotros tenemos que no darles tanta lata, pues. ¿Entiendes? Dice, hay que obedecerlos y sujetarnos a ellos. Ahora sí, dice, esta perspectiva de gobierno de la iglesia local se conoce como gobierno presbiteriano, porque anciano en griego se dice presbítero o presbútero. Otros piensan que el gobierno debe ser episcopal, por obispos, y otros un gobierno congregacional, o sea, sí, de toda la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita mismo. Hace rato vimos cómo se manejaba la iglesia espiritualmente, y después vimos cómo se manejaba la iglesia en la era apostólica. Y ahora vemos cómo las iglesias, las más conocidas o las más influyentes, se gobiernan conforme ha estado pasando el tiempo. Vuelvo y repito, ya en estos tiempos ya hay muchísimas formas de cómo se gobierna una iglesia, pero las más bíblicas son estas, y ya las pudimos ver en cómo se manejaba la iglesia en aquellos tiempos, y ahora vamos a desglosar un poco más acerca de este tipo de gobierno. Hay tres tipos de gobierno: el presbiteriano, el obispado y el congregacional. Les voy a estar explicando un poquito acerca de todo, si me prestan mucha atención y si me dan la oportunidad de poder explicar los tres. Con eso nos iríamos más que de gane, ¿verdad? El gobierno presbiteriano. Vamos a ver. Bueno, miramos que hay personas o hay congregaciones que dicen, no, el gobierno presbiteriano ese no está correcto, ese no es bíblico. Y otro dice, no, el gobierno episcopal ese no es bíblico. Otro, el gobierno congregacional ese no es bíblico. Y todos, conforme a su entendimiento o a como nos han enseñado, es como nosotros estamos, como dijera, acostumbrados, y no queremos que otra cosa nos entre. Pero todos son bíblicos, pero en realidad nosotros tenemos que tener el discernimiento para ver cómo se puede manejar una iglesia. Porque en realidad es el gobierno terrenal de cómo se gobierna la iglesia en lo físico. Dice, el gobierno presbiteriano, aquí tienen las conclusiones, las explicaciones. Es la perspectiva que cree que la iglesia local debe gobernarse por una multiplicidad de ancianos. Esos ancianos nacen en la misma iglesia, y se asigna una autoridad según la capacidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le da. La palabra anciano en el griego se dice presbítero o presbútero. La palabra anciano, presbútero, la palabra anciano se dice presbítero, presbútero.
El obispo es episcopal, es la traducción. Y pastor significa poimé. Entonces, esos tres términos son intercambiables. La misma palabra aquí, la misma notas dice, son palabras intercambiables en el Nuevo Testamento. O sea, si en el Nuevo Testamento para una persona era lo mismo pastor, como era lo mismo obispo, era como lo mismo anciano. Recuerden que estábamos viendo que Jacobo era el pastor o el líder o el apóstol de la iglesia en Jerusalén. Y vemos que después Pablo lo despiden los ancianos y la iglesia. ¿Me entiendes? En Éfeso estaban los ancianos y, o sea, sí, había diferentes tipos de gobierno, pero todos eran bíblicos, ¿me entienden? Entonces, dice, porque en aquel tiempo eran puntos intercambiables, pero todo esto ha estado cambiando conforme fue pasando el tiempo. Ahora vemos en el año 300 y feria, podemos decirlo, cuando el Imperio Romano adopta la iglesia cristiana como la iglesia del imperio, ahí es cuando empiezan a colocarse, el Papa llega creo hasta el año 400, el año 600, no recuerdo muy bien, se constituyó el primer Papa, y de ahí se hace una especie de pirámide, donde está el Papa y luego los arzobispos y luego los obispos y luego los sacerdotes, los capellanes y así, una especie de pirámide, pero todo siempre iba hacia la cabeza de toda la iglesia es el Papa, todavía hasta ahorita. Entonces, ese es el tipo de gobierno el cual vamos a ver ahorita. Pero en aquel tiempo todo era intercambiable, era lo mismo un pastor como un obispo, simple y sencillamente eran encargados de las iglesias. Dice, en la perspectiva presbiteriana, observa que en los pasajes del Nuevo Testamento habla acerca de los ancianos que gobernaban la iglesia, en plural. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, no sé si lo tengo aquí. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, ese es el versículo bíblico. En cuestión presbiteriana dice, entre el gobierno presbiteriano por lo regular siempre destacaba uno entre todos sus iguales, y ese es el llamado como pastor, pero todos son gobernantes de la iglesia. O sea, sí, la iglesia presbiteriana tiene un consejo de muchos ancianos, y siempre de todos ellos siempre tiene que destacar uno entre todos los ancianos, y a ese como cabeza se le llama como pastor. Pero la misma autoridad tiene ese pastor como la tiene todo el gabinete, pero solamente los ancianos son los que gobiernan la casa. Esos ancianos, el comité de ancianos, son los que dicen, fulanito va a predicar, fulanito así, fulanito para acá, ese fulanito no lo quiero, ahí en la puerta, póngalo para allá. Y ellos son los que gobiernan totalmente la iglesia. ¿Por medio de qué? De ancianos. Y entre todos destaca uno que es como el líder de los ancianos. Así es el modo presbiteriano. No sé si hayan escuchado hablar acerca de la iglesia presbiteriana. Es una de las más antiguas, presbiteriana, bautista, metodista. Son de las más antiguas. Entonces, ese es el tipo de gobierno de ellos. Bueno, vamos a ver ahora la iglesia de gobierno congregacional. Bueno, pero sí me entendieron más acerca de la iglesia presbiteriana, que es acerca de los gobernantes son ancianos. Entonces, dice, el gobierno congregacional. Voy a dar el resumen y después voy a dar la explicación. Dice, lo distintivo del gobierno congregacional es que la iglesia es quien elige quién será su pastor, sus pastores asociados y su junta de diáconos. O sea que la iglesia define quiénes serán sus gobernantes. No me gusta a mí ese tipo. El sistema congregacional no me gusta. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Dice, el gobierno congregacional nace en los tiempos de la Reforma. Fíjese, de la iglesia congregacional fue un
una reacción, es una reacción de la iglesia anglicana. Entonces ya sabemos de dónde viene eso. Cuando Enrique VIII se independizó del catolicismo romano para poderse divorciar y casarse otra vez, él independiza la iglesia de Inglaterra de Roma. La intención de la iglesia anglicana era de quitarse el yugo del papa y dejar que el mismo pueblo pueda elegir sus dirigentes. El gobierno congregacional es un gobierno democrático. ¿A usted le parece bien que la iglesia defina quién va a ser su pastor o quién es su líder? Una pregunta. Que la congregación defina. Yo no estoy ¿Quién de va a acuerdo ser que el la, líder? que la congregación defina quién va a ser nuestro pastor. Bueno, Si nos vamos a la Biblia, el pueblo eligió a Saúl y podemos ver un claro ejemplo de que El pueblo también escogió a Barrabás en vez de a Jesús. Ajá. Democráticamente somos un fracaso. para elegir los líderes, yo sí estoy de acuerdo que sea congregacional. ¿Te cree? Sí. Bueno, yo pienso en todos los aspectos. Para empezar, los líderes, como por ejemplo el presbiteriano, el gobierno presbiteriano, es decir, como los ancianos escogen todo ese asunto, pero me imagino que esas personas son personas que conocen la Escritura, conocen a Dios, conocen al Espíritu Santo, y ellos van a ser guiados por el Espíritu Santo para poder guiar. Yo me inclino más acerca de la congregación presbiteriana, porque son ancianos, son personas que conocen la Escritura y tienen que tener, aunque sea uno de ahí, tiene que tener discernimiento del Espíritu Santo, ¿entiendes? De todos. Entonces, en cuestión congregacional, no, porque en muchas cuestiones, la cuestión congregacional, hay mucho favoritismo. Si no, mire, un grupito acá, otro allá y otro acá, ¿me entiende? Eso es como un gobierno democrático donde voy a poner al que me cae más bien. Pero aquí, en cuestión de una iglesia, hay de todo tipo en la congregación. Y al que más nos van a querer es al más bíblico. Porque aburre, porque nomás está diciendo que el pecado, porque, ¿entiende? Es el menos favorito, pero a lo mejor es el más apto para hacer un servicio o sea, sí, para servir como diácono. Pues no sé, hermano, pero en las iglesias que yo he estado, los líderes se eligen así congregacional, y pues yo he visto que se desarrolla más el ministerio que así como hacen aquí, que el pastor los elige. Bueno. No, es que aquí no los elige el pastor, ahí hay un error, porque cuando termina el liderazgo, ella va a terminar su liderazgo. La pastora le empieza a decir con tiempo, quizás un año antes, o sea, 7 meses, empiece a orar por la nueva líder. Empiece a orar por quien el Espíritu Santo le ponga quién va a ser la líder. No le escoge la pastora. ¿Quién escoge? La líder anterior. La líder anterior tiene que estar orando y el Espíritu Santo le va a contestar. Pues si congregacional es igual, no todo el mundo no ora ni ayuna. Bueno, ahí es donde ahí es donde nosotros debemos de ponernos a pensar. No todos ayunan ni oran, pero No, yo digo que no todos no ayunan ni oran. Muchos, la mayoría ayunan y oran, y el Espíritu Santo dirige a todos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace congregacional? Que tiene mayoría, ese es el que gana, entonces mayoría lo van a seguir. Pero si es alguien que solo porque lo ponga una sola persona. Bueno, pero vamos, es como aquella persona que se acuerda de la predicación del sábado, que aquel hombre que fue a reclamarle al pastor que estuvo orando que su cantina se quemara. Dijo el pastor, no, y yo qué culpa tengo que se haya quemado tu cantina. Bueno, pues vamos, lo que sí debemos de confiar es que Dios sigue hablando, ¿me entiende? Así, usted lo sabe, lo más maravilloso de cuando uno le pide una respuesta a Dios, se la da de otro hermano, pero de otro hermano que conoce la Escritura, que ayuna, ora, y le dice, ¿sabe qué, pastora? Dios me mandó esta confirmación. Mire, así.
Oh, gracias al Señor. Eso es lo que yo estaba esperando. Va, y lo que ¿Entiendes? le voy a decir, que cuando la pastora le dice a la persona, bueno, que ya va a terminar su tiempo, ¿verdad? Le dice, empiece a orar y a ayunar y a pedirle al Espíritu Santo la guía de quién va a ser. Cuando usted ya tiene la persona, usted le dice a la pastora, mire, yo estoy orando por estas personas, se ponen varias, ¿verdad? Entonces, la pastora viene a ayunar por uno aquí, por Sí. esa persona. Y el Espíritu Es que Santo va a dar en la la iglesia respuesta. donde yo estaba, lo hicieron así como usted dice. Ahí lo hacen así. Pero ¿sabe qué pasó? El día que eligieron, que iban a elegir, ella era la líder de damas. Ese día nos dieron papelitos y que nosotros pusiéramos porque pusieron a varias personas de las que iban a dejar de líder. A ver quién tenía más votos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la persona que iba dejando los papelitos le decía a cada uno, la fulana de tal, la fulana de tal, la fulana de tal. ¿Y sabe qué pasó? Hirieron a muchas personas Sí. porque hubieron unas que no las señalaron ni una persona. Hirieron a esas personas. Y al final, como a medio año, ¿sabe qué pasó? Que la líder se terminó enfrentándose con la persona que estaba diciendo, la fulana de tal, la fulana de tal. Sí, porque Dios tiene que sacar a la luz lo que no está correcto. Donde yo estaba no ha sido así. Sí, es que por eso No ha sido así. El yo ministerio le... donde yo nací y crecí espiritualmente no Para es así mí- como usted dice. Para mí está bien así que uno se ponga a orar Porque- Mira, porque ya lo sabe hacían que le voy a así. decir algo, permítame. Es que nuestro país es muy diferente. No, Le voy a aquí, decir algo. aquí en Estados Unidos. Le voy a decir algo, hermano. Aquí en el ministerio donde yo Cuando vengo, eso se hace, uno tiene la responsabilidad de estar orando, donde era mi pastor, por unas dos pastor hermanas. santo antes. pero el Espíritu Santo le va a confirmar, porque yo tenía dos, y el Espíritu Santo me confirmó quién iba a ser la líder. Y vine yo y le dije a la pastora, a mí el Espíritu Santo ya me confirmó. La pastora siguió orando y dice, vamos a seguir orando que el Señor, que el Espíritu Santo nos dé otra confirmación. Y así se va esto. Por eso, desde un año antes, la líder tiene que estar orando antes de salir y poniendo a la persona, porque el Espíritu Santo le va a hablar, de que le va a hablar y le va a confirmar, como dijo el hermano, por medio de alguien, o le va a dar un sueño y usted le vuelve a pedir confirmación, el Espíritu Santo le va a decir, esta es la persona. Es que volvemos a lo mismo, a lo que hablábamos la vez pasada. Por Nosotros eso mismos no el nos Espíritu conocemos. Santo, para El que Espíritu nos Santo guíe. sí nos conoce, Dios nos conoce y nos lleva a límites que nosotros mismos no éramos capaces de formar. Bueno, sí, reconozco que a lo mejor en una mayoría sí puede haber, pero vamos, yo siempre he dicho esto y eso es lo que yo pienso que me mantiene alerta y me tiene a salvo, de que todos somos malos. Yo soy malo. Usted me mira aquí predicando, pero soy malo. Y yo sé que todos somos malos. Y quiéramos o no, siempre buscamos el favoritismo y buscamos siempre la comodidad. O ¿sabes qué? Me cae bien ese tipo. Aquel no, porque predica nomás, habla acerca de Jesús y ya me tiene bien harto. ¿Me entiendes? Y aquel no, aquel habla chistes. Es bien chistoso aquel hermano. Y el morbo, ¿cierto o no? El morbo. Aquel hermano habla acerca de su vida y yo quiero saber más de su vida. Pues somos morbosos. Vamos, ¿cierto o no? Entonces, ahí dice que sí. Pues es que volvemos a lo mismo, somos malos. Entonces, y vemos lo que sucedió en la historia, como decía ahorita la hermana, vemos lo que sucedió en la historia cuando siempre había democracia, como la gente no ve más allá de los mismos ojos, vienen pasando cosas que no están correctas, ¿me entiende? Y imagínense a nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiende? Pidieron a un ladrón, a un asesino, y enjuiciaron al más justo. Claro, estaba profetizado, sí, pero nomás estaba como darle el poder a la gente. ¿Quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡Queremos a Barrabás! Y gritaban, ¡hey, pero yo no miro ninguna culpa en ellos! Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue lo que los llevó totalmente a la ruina al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque despreciaron al justo. ¿Entiendes? Entonces,
No sé, yo respeto también su perspectiva. A lo mejor en la iglesia en donde usted estuvo no sucedían estas cosas, en la hermana sí sucedieron, pero yo pienso, si Dios no tiene el control de las cosas, si Dios no tiene el Porque control... aunque se haga democráticamente, es Dios que tiene el control ahí también. No, porque volvemos a lo mismo. Porque Somos lo estamos caídos. haciendo, nosotros lo estamos haciendo, Sí. no le estamos pidiendo al Espíritu No, Santo. es que primero se ora, se pasa un proceso, se ora, se ayuna por eso. Pero no es que se recuerde- acerque al algarete. Pero recuerde, hermana, que siempre hay favoritismo dentro de la iglesia. Siempre usted va a ver eso, que si hay un grupito que son más, pues, no hay que poner a la Sí. fulanita, no. Entonces debe ser el Espíritu Santo el que No, haga. porque ahí se... Bueno, perdón, hermano. Porque mire, la manera que se hace ahí en ese ministerio, está toda la congregación. Entonces dice, vamos a hacer la directiva de damas, porque tampoco no solo es una directiva de varias, como de 8 personas. Entonces dicen, ¿a quién proponen como presidente de damas? ¿Ve? Nadie va a poner una persona que toda floja. Siempre la gente conoce, la asamblea conoce quién es espiritual y quién no. Porque bueno, no sé el hermano si este es el único lugar donde nació en esta iglesia, en este ministerio, o viene de otro, no sé. Pero pues la iglesia que yo vengo es una iglesia muy diferente aquí. Bueno, sí, Muy exactamente. diferente. Yo nomás he De estado... veras, en todo. En Mire, todo. yo he estado en 3 congregaciones. Mire, hermana, yo vengo de muchas iglesias y yo he visto en todas las iglesias, no hay iglesia perfecta. le No voy a hay. decir, No lo hay, no lo hay. Dios, hermano. Hay muchas cosas y sabe de que eso me hizo entender a mí de que la que estaba mal era yo, porque donde quiera que fuera yo iba a ver cosas. Y una vez hicieron esto que la hermana Reina dice. Y bueno, ya el pastor, yo pertenecía a la Misión Cristiana de Lin, fue la última iglesia que yo pertenecí. Usted sabe que es una iglesia grande, es un ministerio grandísimo, grandísimo. El ministerio de Lin hay en Guatemala, hay en Salvador, casi todos los países de Centroamérica tienen el Lin. Y me recuerdo que hicieron eso. Y todas, ¿verdad? Las diáconas orando y todo, oraron por la líder y todo. Pero ya cuando hicieron la votación, la mayoría votó por la que más les agradaba a ellos. No fue por lo que el Espíritu Santo les hiciera sentir, sino porque ella, me imagino que ella tenía algo especial, quizás la llevaba a comer a su casa, no sé, o era muy amiga de ella, pero votaron por ella. ¿Qué pasó? Tiró el liderazgo. Al fin y tanto lo tiró el liderazgo. Y puede ser a lo mejor una buena hermana y todo ese asunto, Ujú. pero solo Dios sabe quién está apto para soportar, porque si le dan el liderazgo a una persona que está queriendo sacar la cabeza, pero esa persona trata de hacer todas las cosas perfectas, va a llegar el límite que va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, es más, ni a la iglesia quiero ir. Mire, Y no quiero que nadie vaya a la iglesia, hasta Porque- piedra de tropiezo voy a hacer. porque ¿Me sabe entienden? que Está el difícil. liderazgo, la persona que está de líder de damas tiene que estar metida con Dios. ¿Sabe por qué? Porque van a venir críticas, van a venir personas que la van a hacer sentir mal y ella tiene que Oh, saber que está parada en la roca. Y si no es así, va a dejar el Es- cargo, sí. lo va a dejar, no va a aguantar. Bueno, vuelvo a lo mismo. Bueno, voy a decirle de esta manera. Bueno, sí, prácticamente he estado en 3 iglesias. La primera, donde prácticamente empecé a nacer. Después empecé a ir a la de la prosperidad, pero no fue algo serio. Entonces, después vine para acá. No, pues me pedían mi dinero, pues usted cree. Y yo nuevito. Entonces vine para acá y aquí empecé a comprender muchísimas cosas. Empecé a ver, por ejemplo, a mí en la iglesia de prosperidad primero me enseñaban que no, pues la persona, el predicador tenía que estar así, entre más, mejor vestido estaba, más ungido estaba. Y todavía vamos a lo mismo, eso también no funciona. Entonces, cuando vi predicar al pastor Alan, una camisita blanca, que es, me disculpan, no me estoy refiriendo malmente a él, al contrario, yo conozco a ese hombre, es humilde. Su camisita blanca, que se miraba así medio entre blanca y nejita así, bien humilde él, su camisita blanca hasta acá,
es su pantaloncito, así como medio así, más escuchadito y todo ese asunto. Le digo, no me estoy refiriendo malmente a él, al contrario, yo pienso que lo voy a exaltar con esto. Y su carrito, de todos los carros que había en el estacionamiento, nomás el de él tenía vidrios bajados, y era en tiempo de calor, porque no traía aire acondicionado. Y todos tenían sus carros con vidrios subidos, porque todos tenían aire acondicionado, y su carrito de las puertas de diferentes colores. Y yo no, como me habían enseñado, a mí no me cabía a mí en la cabeza cómo alguien así estaba dando un mensaje tan poderoso, tan lleno de palabra, tan lleno del Espíritu Santo, que sale uno edificado y se sube a su carrito y se va, humildemente, ¿me entiendes? Saluda y se sube a su carrito y se va, con sus vidrios bajaditos. Y a mí eso me dio un choque. Entonces, prácticamente, y después fui a otra iglesia hace poco, estuve en otra iglesia y fue donde Dios me estuvo mostrando muchísimas cosas, tanto en una iglesia como en otra, y me ha estado enseñando mucho acerca de discernimiento de espíritu y discernimiento del espíritu de las personas, en el cual yo pienso en de que a lo mejor no he estado en muchas iglesias, pero Dios me ha mostrado tanto en tan poquitas iglesias que yo prácticamente pienso en que Dios tiene que tener el control. La iglesia no puede tener el control porque somos malos. Es como les digo yo también, yo soy malísimo. Usted no me conoce, hombre. Mi esposa me conoce muy bien, ¿me entiende? Yo soy malo, pero estoy peleando contra ese viejo hombre. Decía Martín Lutero, dice, en el bautismo que yo me bauticé, quise enterrar, quise sumergir, quise hundir al viejo yo, al viejo Martín Lutero. Pero no me di cuenta que el desconsiderado del viejo Martín Lutero sabía nadar y ahora sigo batallando con él, ¿entiendes? O sea, sí, eso no nos limpia totalmente, pero sí nos mantiene en lucha y en alerta. Está bien, respeto, porque a lo mejor usted ha vivido un lugar donde realmente se movía muy bien la congregación, todos estaban en un sentido espiritual, todos conectados, y eso es bonito, eso es excelente, pero es como le decía, como puede venir una persona y la dejamos hacer porque creemos que estamos conectados en el espíritu, pero ¿y si no es así? Hay que desconfiar en este tipo de cosas porque estamos cuidando de la grey del Señor, estamos cuidando de la... Yo crecí en las iglesias adventistas del séptimo día, ahí me crecí yo. Y yo me recuerdo que esas iglesias eran tan estrictas. Mire, la mujer no se puede sentar con el hombre. La mujer cuando tiene su periodo no puede ir a la iglesia. La mujer tiene no puede estar hablando con su esposo, nada de eso. Eran bien estrictos. Y estábamos ahí desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Eran bien estrictos. Sí, eran, como le diré, leían la palabra muy bien, pero tenían eso de que ellos creían en el sábado. Y yo me crié en esa iglesia, pero eran tan estrictos, hermano. Ahí no se hacía nada si no hablaba el Espíritu Santo. Nada es que hay diferentes tipos de denominaciones y esa prácticamente se somete mucho a lo que son la ley de Dios que está en Levítico. Y está correcto, pero recordamos, tenemos libertad en Cristo. No libertinaje, sino libertad en Cristo. Entonces, hay muchas cosas que Cristo llevó Él para que no fuera carga para nosotros. Entonces, ellos cumplen al pie de todo eso, pero hay una situación. ¿Podemos cumplir nosotros todo eso? Sí. ¿Para qué? Para la salvación no. Porque solamente tenemos a Cristo. Exacto. Para la pura salvación. Entonces, si eso no nos sirve para la salvación, ¿para qué lo vamos a estar usando? Claro, tiene que haber una ley moral en nosotros que sabemos que el pecado nos aleja de Dios, pero si creemos que haciendo esas cosas nosotros vamos a ganar el favor de Dios, que esa es la mente que ellos tienen, entonces prácticamente ni ellos son salvos. Pero esta iglesia adventista no era de Elena de White, era diferente, fíjense. Ve que la mayoría de adventistas ahora tienen el libro de Elena de White, sí, como nosotros no, libro inspirado, más la Biblia, y ese es el problema. Nosotros eso no lo hacíamos. Y ahí es donde está la situación. Pero bueno, volvemos. Le digo, vuelvo y repito, a lo mejor la experiencia que usted ha tenido es diferente. Yo necesito tener también a lo mejor esa misma experiencia para poder confiar, pero aún así confío, pero desconfío como quiera. ¿Me entiendes? Yo ya estoy en automático, yo tengo que desconfiar en todo tiempo, ¿me entiendes?
El único que tengo que confiar es en Cristo Jesús, en Dios. Amén. ¿Me entienden? Entonces, seguimos. Vimos que la iglesia congregacional es donde la congregación escoge sus líderes, diáconos, pastores asociados, que elige a todo el mundo. Entonces, digo, esa es otra forma de gobierno. Ahora vamos a ver el gobierno episcopal y con esto vamos a terminar. Dice, este tipo de gobierno no está en la iglesia primitiva, aunque la palabra obispo sí se encuentra. Recuerda que cuando hablábamos acerca del obispo, era una palabra intercambiable que significaba pastor, así como anciano también era pastor, que son personas encargadas de la iglesia. Pero conforme fue pasando el tiempo, la palabra obispo se le dio una connotación más alta en tipo piramidal. Ahora sí lo dije bien. Dice, pero conforme fue pasando el tiempo, bueno, vuelvo y repito, se fue usando como un poder monástico en algunas iglesias autollamadas cristianas. Y eso ya saben a quién me estoy refiriendo. Ya lo di la explicación hace rato. La iglesia episcopal es la que tiene dirigentes en la iglesia local, pero cuenta con un líder o obispo que determina el funcionamiento de la iglesia local. Después de segundo y tercer siglo, por falta de pastores capacitados, se asignaron obispos que no solo estuvieran a cargo de una iglesia local, sino de varias iglesias a la vez. Entonces, la palabra obispo fue cambiada a como obispo, pero se le dio ya la connotación de como supervisor. El obispo ya después se le dio el término de supervisor. Dice, el arzobispo es aquel que está a la cabeza de los obispos. Mire, todavía. El sistema piramidal. Está el papa, está el arzobispo, y luego después los obispos, y luego los padres, y luego los de estos. O sea, sí, el arzobispo se encarga de varios obispos. Es el líder. El arzobispo. El arzobispo, él se encarga de varios obispos. Y cada obispo tiene la responsabilidad de muchas iglesias, pero la cabeza de todos ellos, incluso del arzobispo, viene siendo el papa. Y eso está de más mencionar qué iglesia lo usa ese tipo de sistema episcopal. Los obispos tienen bajo su cobertura varias iglesias y el arzobispo tiene bajo su cobertura varios obispos o diócesis. Cuando digo esto episcopal, yo he escuchado que hay hasta iglesias católicas que llaman la episcopal de no sé qué. Hay una denominación así, la iglesia episcopal, no sé si lo puse, pero sí, ellos tienen una corriente que es la episcopal, parece. O a eso significa como la iglesia madre de varias, como por ejemplo la arquidiócesis. Ese es como, esa iglesia tiene como madre, es madre de varias diócesis. Y esas diócesis tienen como madre varias iglesias católicas. Dice, en este tiempo se comenzó a diferenciar el presbiterio anciano, que significa pastor, lo mismo, el obispo, episcopal o pastor también, el cual significa pastor, pero este término era intercambiable hasta el primer y segundo siglo, que se comenzó a usar presbítero como pastor y obispo como supervisor. Entonces, sí vemos cómo funcionaban ese tipo de gobiernos. Esos todos son bíblicos, pero se le ha estado modificando muchísimas cosas. Se le ha estado modificando al término de hacer lo que está en este tiempo. Incluso se han inventado muchos nuevos, como por ejemplo el sistema de gobierno del G12, donde el César Castellano dice que consíguete tus 12 como Jesús consiguió 12, y esos 12 tienen que conseguirse otros 12 líderes, y esos 12 líderes cada uno tiene que conseguirse 12 otros diáconos, y es un sistema diferente, ¿me entiende?
Entonces, en esa cuestión no puedo decir evolucionado, pero sí puedo decir han cambiado en ese tipo de gobierno. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Preguntas? Sí. todo Dígame. bien. No, todo bien. Oh, ok. Igual que sí preguntas. Bueno, entonces, como ya les quité mucho tiempo, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios Y nos por el tiempo que quedamos nos... para la próxima en la iglesia